I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Redes Motos. En esta ocasión tenemos la Yamaha MT-15, una moto anhelada por muchos y no es de extrañarse, ya que tan solo mirarla es fácilmente enamorarse de ella por ese aspecto agresivo de su faro y la imponencia en general de su diseño. La MT-15 se comercializa en países como la India, México, Perú, entre otros. En Colombia todavía se tiene la esperanza de que llegue esta motocicleta, se rumora que puede ser pronto, pero solamente de rumores, nada oficial. Dicho lo anterior, compartiré información sobre su consumo de combustible, máxima velocidad, obviamente sus características ciclomecánicas, posible precio y su competencia directa con características similares. Apoya este video dejando su like o me gusta si les agrada el contenido y compartiéndolo en las redes sociales, se los agradecería bastante. La MT-15 cuenta con horquillas telescópicas invertidas con botellas de color dorado que la hacen ver muy llamativa, y una de las ventajas de una suspensión invertida es que la mayor fuerza de empuje de rebote es hacia abajo, ayudando a su estabilidad, y en la parte posterior cuenta con una monosuspensión anclada por violetas, y con este sistema brindará más suavidad y que también sea más estable. Para sus frenos encontrarás un disco de 282 milímetros en la parte delantera con mordaza de doble pistón, y en la parte de atrás un disco de 220 milímetros con caliper de pistón simple de la marca Nissin. Para la India, la MT-15 por obligación viene con ABS monocanal, o sea solamente en la llanta delantera, para dar cumplimiento a la normativa BS6. En México y Perú no tiene ABS porque no es obligatorio en esos países, como tampoco lo es obligatorio para las motos en Colombia. Ahí ya entra a jugar el tema precio versus seguridad. ¿Ustedes qué opinan? En las llantas tenemos 110 70 17 adelante sin cámara o sello Matic, y atrás 140 70 17 sin cámara. Su conjunto óptico cuenta con tecnología LED bifuncional en su faro. Esto quiere decir que las luces altas y bajas están integradas en una sola unidad, y el diseño del mismo habla por sí solo, siendo uno de los aspectos más atractivos de la MT-15. Su stop también cuenta con tecnología LED, en el caso de las direccionales son con iluminación convencional. Para el tablero encontramos una pantalla totalmente digital con iluminación invertida, la cual puedes configurar el saludo y cuenta con toda la información necesaria, como indicador de marchas, indicador de revoluciones, indicador de combustible y su consumo promedio, entre otros. Para el caso de la India cuenta con conectividad por medio de Bluetooth para visualizar alerta de llamada, estado de la batería, entre otras más funciones. En México y Perú no aplica esta función al momento de grabar este contenido. Pasemos a su motor. Con una cilindrada de 155 centímetros cúbicos, 4 válvulas, un solo árbol de leas en cabeza, inyección electrónica, refrigeración líquida, diámetro por carrera de 58 milímetros por 58.7 milímetros, relación de compresión 11:6:1, transmisión mecánica de 6 velocidades y también cuenta con embrague antirrebote asistido. Y se destaca su tecnología BBA, válvulas de actuación variable. Esto quiere decir que tiene dos levas para las válvulas de admisión. Una es para el rango de medio a bajas revoluciones y la otra leva para revoluciones altas, cambiando entre sí a partir de las 7400 revoluciones, y que se podrá visualizar en la pantalla del tablero. Según Yamaha, esta tecnología garantiza una buena potencia y par motor en todo el rango de revoluciones. Este propulsor de la MT-15 en Latinoamérica genera 19.3 caballos de potencia a las 10.000 revoluciones y un torque de 14.7 Nm a 8.500 revoluciones. Como dato curioso, la potencia es un poco menor en la MT de la India debido al cumplimiento de la normativa BS
S6 siendo de 18.1 caballos a las mismas revoluciones, pero su torque de 14.7 Nm los alcanza más rápidamente a las 7500 revoluciones. La velocidad máxima de esta Hyper Naked de baja cilindrada, dependiendo de las condiciones, está por los 140 km por hora. El peso con aceite y el depósito de combustible lleno en la versión de Latinoamérica es de 133 kilos y la versión de la India con ABS es de 139 kilos. Su capacidad de combustible es de 10.4 litros, unos 10.7 galones, con una autonomía promedio de 40 kilómetros por litro o 150 kilómetros por galón aproximadamente. Entre mayor exigencia la moto, mayor será su consumo, obviamente. La gasolina recomendada sería extra dado a la compresión del motor. El chasis es de doble viga perimetral o conocido como chasis Delta Box, lo que brinda mayor rigidez y un paso de curva mucho más rápido y estable. En su gama de colores la encuentras en dos opciones para Perú y México. Y en la India, con un poco más de variedad, se encuentra en 4 colores. La competencia directa en motos tipo Naked, de acuerdo a su cilindrada y configuración, tenemos algunas como la Sontes U155, la Suzuki GSX-S 150 o la Honda CB 150R Street Fighter. El precio de la MT-15 en la India es 9.2% más costosa que la FZ25, mismo porcentaje que aplica en Perú. En el caso de México es de 7.5%. En ese orden de ideas podríamos decir que en Colombia podría estar llegando con un precio estimado de 15.300.000 pesos, unos 3.510 dólares, con la tasa de cambio a la fecha de subir este contenido, y este precio no incluye gastos de documentación. Muchachos, para el caso de Colombia sería la más costosa comparada a la Victory Sontes U155 o la GSX S 150, y seguramente habrá personas que la comprarán bien sea por bonita, por su tecnología en su motor o porque es una Yamaha y vale la pena pagar su precio así tenga o no tenga ABS. Y habrá otras personas que dirán que con ese dinero se comprarían una Dominar 250 o una Gixxer 250 como ejemplo. Ya es cuestión de gustos y poder adquisitivo de cada persona. Me gustaría que dejaran sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esta MT-15? Si se la comprarían o no. ¿Qué opinan de su posible precio? Si hay otras mejores opciones, ¿cuáles serían según ustedes? Lo que quieran opinar, bienvenido sea. Like o me gusta si les gustó el contenido. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Chao, chao.